Hay algo que llevo observando desde hace tiempo y que todavía me sorprende. No importa la edad que tengamos, la experiencia que acumulemos o las veces que nos hayamos prometido no volver a hacerlo. Basta un gesto ambiguo, un silencio un poco más largo de lo habitual, o una respuesta que tarda en llegar, para que, casi sin darnos cuenta, empecemos a construir una historia. No conocemos los hechos, apenas tenemos unas pocas piezas dispersas. Sin embargo, la imaginación trabaja con una seguridad admirable. Une esos fragmentos, rellena los huecos y termina ofreciéndonos un relato completo. Lo extraño es que en ese relato nosotros solemos ocupar el papel principal. Durante mucho tiempo pensé que aquello tenía algo que ver con la inseguridad. Después, sospeché que quizá era una cuestión de autoestima. Hoy ya no estoy tan convencido de ninguna de las dos cosas. Cada vez me pregunto más si nuestra mente simplemente soporta muy mal aquello que no puede explicar. Es curioso cómo aceptamos con bastante naturalidad no saber qué tiempo hará dentro de 3 semanas o quién ganará unas elecciones dentro de unos meses. Hay incertidumbres con las que convivimos sin demasiada dificultad. Sin embargo, cuando la incógnita tiene que ver con otra persona, nuestra paciencia desaparece. Necesitamos entender por qué no llamó, por qué respondió de esa manera, por qué parecía distante, por qué cambió el tono. Y, como la respuesta casi nunca está disponible, fabricamos una. No porque sea verdadera, porque es más fácil convivir con una explicación equivocada que con una pregunta abierta. Quizá esa sea una de las cosas más difíciles de aceptar sobre la condición humana. No solo buscamos respuestas, las necesitamos, aunque tengamos que inventarlas. Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Hay una frase que escuché hace años y que durante mucho tiempo me pareció una exageración. Decía algo así como que las personas no ven el mundo como es, sino como son. Recuerdo haber pensado que aquello sonaba bien, pero que tampoco podía ser tan simple. Al fin y al cabo, una mirada es una mirada, y un silencio es un silencio. No parecía haber mucho margen para interpretaciones. Con el tiempo he empezado a sospechar que me equivocaba, porque una mirada nunca llega sola. Siempre encuentra a alguien dispuesto a interpretarla. Y esa interpretación depende mucho menos de quien la hizo que de quien la recibe. 2 personas pueden escuchar exactamente las mismas palabras y salir de una conversación con recuerdos completamente distintos. Una se marchará convencida de haber sido comprendida. La otra tendrá la sensación de haber sido juzgada. Si les preguntas qué ocurrió, ambas estarán seguras de contar la verdad. Y de alguna manera, las dos la estarán contando, solo que no hablarán del mismo lugar. Una describirá los hechos, la otra describirá la experiencia que esos hechos despertaron dentro de ella. Quizá llevamos demasiado tiempo confundiendo ambas cosas. Cada vez me llama más la atención la facilidad con la que damos por hecho que conocemos las intenciones de los demás. Es una habilidad curiosa. Apenas necesitamos unos segundos para decidir por qué alguien ha dicho lo que ha dicho, por qué ha actuado de determinada manera,
¿O por qué ha guardado silencio en un momento concreto? Lo sorprendente no es que lo hagamos. Lo sorprendente es la seguridad con la que lo hacemos, como si pudiéramos entrar en la mente ajena y observar directamente aquello que la mueve, pero nunca ocurre. Lo único a lo que tenemos acceso es a nuestro propio pensamiento. Todo lo demás son hipótesis. Algunas estarán cerca de la realidad, otras no tendrán absolutamente nada que ver con ella. Y sin embargo, reaccionamos ante todas con la misma intensidad, como si imaginar algo y comprobarlo fueran exactamente la misma cosa. Hay algo profundamente humano en todo esto. No creo que interpretemos a los demás porque seamos desconfiados. Creo que lo hacemos porque necesitamos sentir que el mundo es comprensible. La incertidumbre pesa. Nos obliga a convivir con preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. ¿Por qué dejó de escribir? ¿Por qué hoy parecía distante? ¿Por qué aquella amistad cambió con el tiempo? Aceptar que quizá nunca lo sabremos resulta incómodo. Así que nuestra mente hace un trato silencioso con nosotros. Nos entrega una explicación, no necesariamente la correcta, solo una que consiga cerrar la historia. Es como si prefiriéramos una puerta cerrada con una llave equivocada antes que un pasillo lleno de puertas abiertas. Y quizá sea precisamente esa necesidad de cerrar las historias la que nos lleva, una y otra vez, a convertirnos en el centro de relatos que nunca fueron escritos sobre nosotros. Hace tiempo me di cuenta de algo que me hizo replantearme muchas conversaciones del pasado. Nunca vemos a las personas completas. Vemos apenas unos minutos de ellas, a veces unos segundos. El resto lo rellena nuestra imaginación. Nos cruzamos con alguien en un supermercado y creemos conocer su estado de ánimo por la forma en que respondió al saludo. Leemos un mensaje de 2 líneas y creemos entender cómo está una relación que lleva años construyéndose. Escuchamos una frase y sentimos que resume lo que alguien piensa de nosotros. Es curioso. Sabemos que una fotografía nunca cuenta toda una vida. Sin embargo, a menudo tratamos un instante como si fuera suficiente para explicar una persona entera. Quizá esa sea una de las mayores trampas de la mente. Confundir un momento con una identidad, un gesto con una intención, un silencio con un rechazo y una interpretación con la realidad. Con los años he empezado a preguntarme si el verdadero problema nunca fue tomarnos las cosas de forma personal. Quizá el problema empezó mucho antes. Quizá empezó el día que olvidamos que la vida de los demás posee una profundidad que nunca podremos ver del todo. Cada persona que se cruza con nosotros viene de una conversación que desconocemos, de una preocupación que no hemos visto, de un miedo que jamás nos contará, o de una alegría que no tiene por qué compartir. Y aún así, seguimos creyendo que la explicación más probable de lo que hacen somos nosotros. Tal vez no porque seamos egoístas, sino porque la única historia que escuchamos desde que nacemos, sin interrupción y durante cada segundo de nuestra existencia, es la nuestra. Y cuando solo conoces un relato desde dentro, es fácil terminar pensando que todos los demás también giran alrededor de él. Hay una idea que me acompaña cada vez con más frecuencia. Quizá nunca llegamos a conocer realmente a otra persona. Conocemos fragmentos, instantes, conversaciones, recuerdos. Conocemos la versión de alguien cuando está cansado, cuando tiene prisa o cuando está de buen humor. A veces coincidimos con una persona durante años y, aún así, solo vemos una pequeña parte de todo lo que ocurre dentro de ella. Sin embargo, actuamos como si unas pocas escenas fueran suficientes para comprender toda la historia. Quizá porque nuestra mente necesita sentir que el mundo es más sencillo de lo que realmente es. Hay algo profundamente extraño en la forma en que nos relacionamos con los demás.
Aceptamos con bastante facilidad que nosotros somos complejos. Sabemos que hay días en los que respondemos con frialdad, sin estar enfadados. Días en los que sonreímos mientras por dentro estamos agotados. Días en los que contestamos con pocas palabras simplemente porque la cabeza no da para más. Nunca reduciríamos toda nuestra personalidad a uno de esos momentos. Sabemos que somos mucho más que eso. Y, sin embargo, hacemos exactamente lo contrario con los demás. Un gesto basta para definirlos. Un comentario basta para sacar conclusiones. Un silencio basta para convencernos de que conocemos lo que sienten. Lo curioso es que solemos concedernos a nosotros toda la profundidad del mundo y al mismo tiempo les negamos esa misma profundidad a quienes tenemos delante. Quizá por eso resulta tan fácil pensar que todo gira alrededor de nosotros, porque nuestra vida interior es inmensa. Vivimos dentro de ella desde que nacemos. Escuchamos cada pensamiento. Recordamos cada conversación. Conocemos cada miedo que nunca confesamos y cada ilusión que todavía no se ha cumplido. Nuestra mente es un lugar lleno de habitaciones. Sabemos lo que ocurre en cada una de ellas. Pero cuando miramos a otra persona, solo vemos la fachada. Y es curioso cómo, a pesar de observar únicamente la superficie, creemos entender lo que sucede dentro. Como si una ventana iluminada bastara para imaginar toda la casa. Con los años he empezado a sospechar que muchas decepciones nacen precisamente ahí, no en lo que los demás hacen, sino en la seguridad con la que interpretamos por qué lo hacen. Hay una diferencia enorme entre decir «no sé qué le ocurre» y decir «sé perfectamente lo que piensa de mí». La primera frase deja espacio para la realidad. La segunda solo deja espacio para nuestra imaginación. Y quizá esa diferencia sea mucho más importante de lo que parece. Porque la imaginación no solo completa historias, también despierta emociones. Podemos sentir tristeza por una intención que nunca existió, enfadarnos por una crítica que jamás fue pronunciada, alejarnos de alguien por una conclusión que nació únicamente dentro de nuestra cabeza. Es extraño pensarlo. A veces sufrimos por acontecimientos que nunca ocurrieron fuera de nosotros, solo ocurrieron en el lugar donde todas las historias empiezan, nuestra mente, y quizá ahí aparece una paradoja difícil de aceptar. Pasamos gran parte de la vida intentando comprender a los demás. Pero en realidad, la mayor parte del tiempo, solo estamos dialogando con nuestras propias interpretaciones. No reaccionamos únicamente a las personas. Reaccionamos a la versión de esas personas que nuestra mente ha construido. Y ambas cosas, aunque se parezcan, no siempre coinciden. Hay algo que me fascina de las ciudades. Puedes caminar durante 1 hora entre cientos de personas sin saber absolutamente nada de ninguna de ellas. Cruzas miradas, escuchas fragmentos de conversaciones, ves a alguien reír mientras habla por teléfono. A unos metros, otra persona camina con la cabeza baja. Un niño corre detrás de una paloma. Una mujer espera el autobús mirando un punto fijo que solo ella parece entender. Todo ocurre al mismo tiempo. Y, sin embargo, casi nada nos pertenece. A veces pienso que vivimos rodeados de vidas completamente desconocidas y hemos aprendido a convivir con esa idea sin darle demasiada importancia. Sabemos que cada persona viene de algún lugar, que ha amado, ha perdido, ha esperado noticias, ha tomado decisiones difíciles o ha sentido miedo alguna vez. Lo sabemos de una forma casi abstracta, como quien sabe que existe el océano, aunque nunca lo haya visto. Pero basta un pequeño gesto que nos incomode para olvidar toda esa profundidad. Entonces dejamos de ver una vida, empezamos a ver un comportamiento, y poco después ese comportamiento se convierte en un juicio, quizá demasiado rápido. Siempre me ha parecido curioso que reclamemos comprensión para aquello que los demás no pueden ver de nosotros.
Queremos que entiendan nuestro cansancio, aunque no conozcan nuestras noches. Que comprendan nuestro mal humor, aunque ignoren lo que llevamos semanas intentando sostener. Que no nos definan por un solo día. Que concedan espacio a todo aquello que permanece oculto. Y sin embargo, con los demás solemos hacer justo lo contrario. Nos basta una escena para escribir un personaje entero, como si una sola página pudiera contener una novela. Quizá no sea falta de empatía, quizá sea simplemente que olvidamos con demasiada facilidad que todo ser humano posee una profundidad invisible. Hay una expresión que siempre me ha parecido hermosa. Decimos que conocemos a alguien. Nunca he estado del todo seguro de que eso sea posible. Conocemos la parte que esa persona ha podido mostrar mientras nuestras vidas coincidían. Conocemos algunos recuerdos que decidió compartir, algunas opiniones, algunas heridas, pero incluso quienes llevan décadas caminando juntos conservan habitaciones donde el otro nunca ha entrado, pensamientos que jamás pronunciaron, miedos que aprendieron a guardar en silencio, preguntas que todavía no saben responder. Quizá conocer a alguien no consista en recorrer toda su casa. Quizá consista en aceptar que siempre habrá puertas que permanecerán cerradas y que eso no convierte la relación en menos verdadera, solo la convierte en humana. Desde que empecé a pensar en esto, hay una pregunta que aparece cada vez que estoy a punto de interpretar el comportamiento de otra persona. No me pregunta si tengo razón, me pregunta algo mucho más sencillo. ¿Qué parte de su historia desconozco? Nunca encuentro una respuesta, y quizá ese sea precisamente el valor de la pregunta. Porque en el instante en que reconocemos todo lo que ignoramos, las certezas empiezan a perder fuerza. El juicio se vuelve más lento. La impaciencia deja espacio a la curiosidad. Y la necesidad de convertirnos en el centro de todo empieza, poco a poco, a desvanecerse. Mientras escribía esta reflexión, no podía dejar de preguntarme algo. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que descubriste, demasiado tarde, que habías interpretado completamente mal el comportamiento de alguien? No para juzgarte, solo para recordar que, a veces, las historias más importantes son precisamente las que nunca llegamos a conocer. Me gustaría leerte. Hay una costumbre muy humana que nunca deja de llamarme la atención. Necesitamos encontrar un lugar para nosotros dentro de casi todo lo que sucede. No creo que lo hagamos por orgullo, tampoco porque pensemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Más bien sospecho que ocurre porque llevamos toda una vida observando la realidad desde el mismo lugar. Nosotros no conocemos otra perspectiva. Cada recuerdo que conservamos fue vivido desde nuestros propios ojos. Cada miedo nació dentro de nosotros. Cada alegría también. Nuestra memoria no puede abandonar ese punto de vista, del mismo modo que un árbol no puede alejarse de la tierra donde crecieron sus raíces. Quizá por eso resulta tan fácil olvidar que los demás habitan una experiencia tan inmensa como la nuestra. Pausa. A veces me pregunto cuántas historias estarán ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. En algún lugar, alguien acaba de recibir una llamada que cambiará su vida. Otra persona está despidiéndose de alguien sin saber que será la última vez. Alguien acaba de enamorarse. Alguien está intentando reunir el valor suficiente para pedir perdón. Alguien no consigue dormir desde hace semanas. Y otro, probablemente, sonríe por fuera mientras intenta sostener un peso que nadie a su alrededor alcanza a imaginar. Lo curioso es que todas esas vidas continúan existiendo, aunque nosotros no sepamos nada de ellas. El mundo nunca se detiene para esperar a que lo comprendamos. Y quizá ahí haya una lección silenciosa que pocas veces escuchamos. Durante mucho tiempo, pensé que madurar consistía en aprender a controlar mejor las emociones. Hoy ya no estoy tan seguro.
Cada vez sospecho más que madurar también tiene algo que ver con aceptar los límites de nuestra mirada. Reconocer que veremos personas enteras a través de fragmentos, que escucharemos historias incompletas, que tomaremos decisiones con información que casi siempre será insuficiente y que, aún así, tendremos que aprender a convivir con esa incertidumbre sin convertirla inmediatamente en una explicación. No parece una idea especialmente brillante, pero curiosamente es una de las que más paz me ha dado en los últimos años. Hay relaciones que cambian sin que lleguemos a comprender del todo por qué. Conversaciones que terminan antes de tiempo. Personas que se alejan. Otras que aparecen cuando menos lo esperamos. Durante mucho tiempo sentí la necesidad de encontrar un motivo para cada una de esas cosas. Pensaba que, si conseguía entenderlas, también conseguiría dejar de darles vueltas. Casi nunca ocurrió, porque incluso cuando encontraba una respuesta, siempre terminaba preguntándome si era la correcta. Con el tiempo, comprendí que no era la respuesta lo que estaba buscando, era la tranquilidad. Y ambas cosas no siempre viajan juntas. Hay preguntas que pueden quedarse abiertas durante años sin impedirnos vivir. Lo difícil no es que permanezcan abiertas. Lo difícil es aceptar que quizá nunca se cerrarán. Tal vez ahí empiece una forma distinta de mirar a los demás, no intentando descifrarlos, ni buscando continuamente lo que piensan de nosotros, sino recordando que cada persona carga con una biografía que nunca veremos completa. Que todos llegamos a las conversaciones después de haber vivido un día que el otro desconoce, y que muchas veces aquello que interpretamos como una señal dirigida hacia nosotros solo era un capítulo de una historia que había comenzado mucho antes de que apareciéramos en ella. Desde que empecé a pensar así, hay algo que ha cambiado de manera casi imperceptible. Cada vez necesito menos explicaciones, no porque haya dejado de hacerme preguntas, sino porque he descubierto que algunas preguntas no están ahí para ser respondidas. Están ahí para recordarnos lo pequeños que somos frente a la complejidad de la vida. Y, curiosamente, esa idea ya no me incomoda, me descansa. Mientras terminaba de escribir este capítulo, me ocurrió algo curioso. Empecé a recordar personas a las que durante años había intentado comprender desde una historia que solo existía en mi cabeza. No eran malas personas. Tampoco creo que yo actuara con mala intención. Simplemente hice lo que hacemos casi todos cuando nos faltan respuestas. Llené los silencios con interpretaciones. Y durante mucho tiempo confundí esas interpretaciones con la realidad. Mirándolo ahora, me doy cuenta de que nunca llegué a conocer todo lo que estaba ocurriendo en la vida de aquellas personas. Solo conocía la parte que había coincidido con la mía. Y quizá eso era mucho menos de lo que yo imaginaba. Desde entonces, procuro recordarme algo que todavía sigo aprendiendo: que las personas no suelen esconder una explicación, suelen esconder una historia, y no siempre tendremos el privilegio de conocerla. Por eso me gustaría terminar este capítulo haciéndote una pregunta que también me hice a mí mismo mientras escribía estas líneas. ¿Hay alguien a quien el tiempo te haya enseñado a mirar de una forma completamente distinta? No porque cambiaras de opinión sobre esa persona, sino porque un día descubriste que había una parte de su historia que nunca habías llegado a ver. Creo que, si compartimos esas experiencias, quizá nos recordemos unos a otros algo que merece la pena no olvidar: que detrás de cada persona siempre hay una vida mucho más grande que la versión que nosotros alcanzamos a conocer. Después de escribir todo esto, me di cuenta de que no tenía sentido terminar con una lista de recomendaciones. Sería una contradicción. Llevamos todo el vídeo hablando de lo fácil que resulta apresurarnos a sacar conclusiones. No tendría mucho sentido terminar diciendo exactamente cómo deberíamos pensar a partir de ahora. Quizás sea suficiente comprobar algo mucho más pequeño, mucho más silencioso. La próxima vez que alguien no responda como esperabas, la próxima vez que una conversación te deje incómodo, la próxima vez
que un silencio empiece a llenarse de interpretaciones. No intentes convencerte de que no pasa nada. No te obligues a pensar en positivo, ni repitas que no deberías sentir lo que estás sintiendo. Quizá baste con detenerte unos segundos y hacerte una pregunta que no busca una respuesta inmediata. Solo busca abrir un poco de espacio. ¿Y si esta historia todavía no está completa? Nada más. No intentar resolverla, no terminarla, no escribir el último capítulo antes de haber leído los anteriores. Solo recordar que, casi siempre, sabemos mucho menos de lo que creemos. Quizá descubras que la mayoría de las veces no necesitas una explicación. Necesitas tiempo. Porque hay historias que solo empiezan a entenderse cuando dejamos de intentar terminarlas demasiado pronto. Y hay personas que solo empiezan a ser comprendidas cuando dejamos de convertirnos en el centro de todo lo que hacen. Hay una idea con la que me gustaría terminar esta conversación, no porque crea que sea una verdad, sino porque, últimamente, me acompaña con bastante frecuencia. Tal vez una buena parte de nuestra tranquilidad dependa de aceptar que nunca veremos el cuadro completo. Siempre habrá conversaciones que desconocemos, recuerdos que no compartieron con nosotros, heridas que nunca llegaremos a comprender, y decisiones que fueron tomadas por razones que permanecerán fuera de nuestro alcance. Durante mucho tiempo pensé que vivir consistía en ir despejando todas esas incógnitas. Hoy sospecho que vivir también consiste en aprender a caminar entre ellas, sin sentir la necesidad de resolverlas todas. Quizá dejar de tomarse las cosas de forma personal no signifique dejar de sentir, ni hacerse más fuerte, ni construir una armadura para que nada nos afecte. Quizá signifique algo mucho más humilde. Recordar, cada cierto tiempo, que los demás también son el personaje principal de una historia que nunca podremos leer por completo, y que, precisamente por eso, no todo lo que ocurre habla de nosotros. Hay gestos que pertenecen a un cansancio que desconocemos, silencios que nacen de conversaciones que nunca escucharemos, distancias que comenzaron mucho antes de que llegáramos. Y comprender eso no hace el mundo más pequeño, lo hace infinitamente más profundo. Quizá, después de todo, la paz no aparezca cuando conseguimos entender a todas las personas. Quizá aparezca el día en que dejamos de exigir que todas ellas nos expliquen quiénes son, y aprendemos a convivir con el misterio de no conocer nunca una vida por completo. Gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Nos encontraremos muy pronto. Y, hasta entonces, cuida de tu mente, porque será el único lugar donde vivirás cada uno de los días de tu vida.